Al final del vídeo anterior hablábamos de cómo usar la opción de copiar tipo original cuando estemos usando la herramienta de copiar supervisar. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de ello, para copiarnos un muro de un vínculo y así introducir esa familia a nuestro proyecto. Aquí he abierto un archivo MEP, como vemos tengo la vista en planta y la vista 3D, y tengo también dos vínculos, el de estructuras y el de arquitectura. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiarme, supervisarme un muro del archivo de arquitectura y así demostrar que, aunque yo en mi proyecto no tenga esa familia, al copiarla y supervisarla y poner copiar tipo original, se me va a introducir en mi proyecto. Es decir, yo aquí en el navegador de proyecto veo que solo tengo estos 5 tipos de muros. Pero si yo aquí me cargo el archivo de arquitectura, lo voy a cargar aquí también para que se vea. Y ahora, por ejemplo, me quiero copiar, supervisar este muro, que es un muro básico y su tipo es MV17.5, pues al copiar, supervisar este muro, se me va a introducir aquí en mi proyecto, en muro básico. Entonces vamos a ello, muy sencillo, colaborar, copiar, supervisar, vínculo, seleccionamos el vínculo arquitectura, opciones, muros, y como hemos dicho, aquí a la izquierda tenemos todos los tipos de familia de muros del vínculo y aquí en la derecha es lo que nosotros queremos meter en nuestro proyecto. Entonces era este tipo, el MV17.5, y Revit, al reconocer que yo no tengo esta familia, me da la opción de copiar el tipo original. Doy a aceptar, doy a copiar, selecciono el muro, finalizo, oculto el vínculo y aquí tengo el muro copiado supervisado y además se me ha metido en mi proyecto ese tipo de familia de muro básico, que yo por supuesto ahora lo puedo utilizar para lo que quiera. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo copiar supervisar suelos de un vínculo. Entonces aquí tengo yo el archivo de arquitectura con el vínculo de estructuras. Y lo que voy a hacer es copiarme, supervisarme los suelos del archivo de estructuras. Entonces lo primero es saber qué tipo de suelo es. Suelo por defecto de 30, ¿vale? Entonces ahora voy a colaborar, copiar, supervisar, vínculo, selecciono el vínculo, opciones, voy a suelos, elijo el de por defecto de 30, el nuevo tipo que sea el mismo. Y ahora aquí tengo la opción de elegir si quiero que copie también los huecos del suelo o no. Yo le voy a decir que sí, pero vamos a demostrar que Revit llama huecos inserciones únicamente a los huecos hechos desde la pestaña arquitectura con hueco, como son los huecos verticales de los shaft, por ejemplo. En cambio, si hacemos un hueco editando el perímetro del suelo y haciendo un círculo dentro, por ejemplo, ese hueco no lo va a concebir como hueco y aunque desactivemos esto, ese hueco sí que nos lo va a copiar y supervisar. Entonces de momento vamos a desactivarlo para demostrarlo y aceptamos. Y ahora nos copiamos este suelo, este suelo, este suelo y este suelo. Y finalizamos. Perfecto, guardamos, cerramos, vamos al archivo de estructuras. Y ahora aquí vamos a hacer dos huecos. Uno con un perímetro interior y otro con el shaft vertical. Y así veremos cómo funciona la opción de copiar, supervisar huecos. Para empezar hacemos editar contorno. Vamos a hacer un pentágono. Muy bien. Y luego en arquitectura, hueco vertical. Y hacemos un círculo. Perfecto. Muy bien, pues guardamos y cerramos. Y ahora abrimos el de arquitectura. Como ya hemos supervisado esos suelos, nos va a saltar que necesita revisión de coordinación. Del archivo de estructuras, aceptamos. Y aquí vemos el vínculo se nos ha actualizado y de momento no tenemos ningún hueco. Si yo hago colaborar, revisión de coordinación, seleccionar vínculo
Aquí únicamente me está teniendo en cuenta el hueco que he hecho por perímetro, editando el perímetro de boceto. Este que lo he hecho como esa vertical no me lo ha tenido en cuenta. Entonces, si yo le doy a copiar boceto, aplico y acepto, como vemos, únicamente me está supervisando el hueco hecho por un perímetro del suelo. Si yo ahora cojo el vínculo y lo oculto, este hueco no me lo ha hecho. ¿Por qué? Pues únicamente porque aquí en las opciones, en suelo, esto lo tengo desactivado. Ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a copiarnos y supervisarnos este suelo incluyendo los huecos. Entonces esto cancelo, suprimo este suelo y ahora le digo copiar, supervisar, vínculo, y en opciones activo copiar inserciones. Acepto, copio, cojo este suelo y finalizo. Y ahora ya cuando yo oculto el vínculo, veo que me ha hecho el agujero tanto de una inserción editando el perímetro como un hueco vertical. De hecho, el hueco vertical me lo ha copiado como un elemento distinto. Por un lado tengo el suelo y por otro lado, con Tab, puedo seleccionar el corte del hueco, como un elemento independiente el cual si quiero yo lo puedo eliminar. Hago Control Z. Muy bien, ya tenemos un ejemplo de cómo copiar, supervisar suelos de un vínculo. Y ahora vamos a hablar del tema de las cubiertas, que es una categoría de elementos que debería, desde mi punto de vista, poderse copiar, supervisar, al igual que sí se pueden copiar, supervisar los suelos. Pero no se pueden. Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo copiar una cubierta de un archivo a otro de la forma tradicional, es decir, sin utilizar la herramienta de copiar, supervisar. Y luego daremos un truco de cómo hacerlo para engañar a Revit usando la herramienta de copiar, supervisar. Entonces vamos a abrir el archivo de estructuras. Vamos a eliminar este suelo del nivel 4 y vamos a hacer una cubierta a 4 aguas. Nos ponemos en una vista de planimetría general, arquitectura, cubierta por perímetro, en el nivel 4, desfase 0 milímetros, hacemos un contorno que vaya de aquí a aquí, todas con pendiente, perfecto, a 30 grados, no, vamos a ponerle a 15 y finalizamos. Muy bien. Vale, pues el tema es que esta cubierta, de categoría cubierta, Revit no me deja copiar, supervisarla. Si yo voy a colaborar, copiar, supervisar, usar proyecto actual y le doy a copiar, no me deja. Sí que me deja los pilares, los suelos, pero la cubierta no. Y con supervisar tampoco me deja. Entonces, si realmente necesitáramos copiarnos esta cubierta en nuestro archivo de arquitectura, la única forma de hacerlo sería copiarlo de un proyecto a otro. Pero claro, ya no lo podríamos supervisar. Simplemente la habríamos copiado en un momento concreto y luego si esta cubierta se modifica en el archivo de estructuras, en el archivo de arquitectura no nos va a avisar Revit. Entonces sería tan sencillo como esto lo guardamos, abrimos nuestro archivo de arquitectura, como teníamos el vínculo de estructuras cargado, aquí nos dice que nos lo va a descargar, ¿vale? Entonces, lo mejor es ponernos en la vista de nivel 4 y aquí en la vista de nivel 4. Muy bien, entonces aquí tengo vista de nivel 4 de estructuras y aquí tengo mi vista de nivel 4 de arquitectura. Entonces sería tan sencillo como seleccionar la cubierta de aquí, darle a copiar al portapapeles, vamos a la vista de nivel 4 y damos pegar alineado con vista actual. Y ya la tenemos. Ahora si vamos a la vista 3D, aquí la vemos. Perfecto. Este suelo lo tendríamos que eliminar y ya está. Muy bien, entonces esta sería la forma más rudimentaria. Ahora vamos a explicar un truco alternativo para engañar a Revit y poder supervisar esta cubierta.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues haciéndola no como categoría cubierta, sino como categoría suelo. Hay que decir también que este truco de hacer la cubierta como un suelo para que luego se pueda copiar-supervisar funciona con cubiertas planas. En cubiertas como en las de este ejemplo, que son cubiertas con pendiente a 4 aguas, no va a funcionar bien porque al copiar-supervisar esta cubierta nos la va a aplanar, es decir, nos va a hacer una cubierta plana. Aún así, puede sernos útil porque en el momento que se cambie el perímetro de la cubierta original, sí que nos va a avisar a nosotros. Por eso vamos a hacerlo en este ejemplo con una cubierta inclinada. Vamos a ello. Esto lo eliminamos. Vamos a nuestro archivo de estructuras. Eliminamos también esa cubierta. Nos ponemos en la vista de planimetría general. Y ahora hacemos arquitectura, suelo. Elegimos el tipo de suelo. Por ejemplo, rectángulo, y hacemos el contorno. Le decimos que vaya en el nivel 4, desfase 0 y aplicar. Vale, aquí lo tenemos. Ahora vamos a una vista de planta de nivel 4. Estas rejillas las ocultamos y ahora hacemos unas líneas de detalle del punto medio al punto medio, de esta esquina a este punto medio para tener este punto y de ese punto medio a esta esquina. Muy bien, entonces ese es el punto que necesitamos. Entonces seleccionamos el suelo, doy a añadir punto, elijo este punto y este punto. Y ahora a este punto le doy una elevación, por ejemplo, 500 milímetros y con Tab elijo ese punto y 500 milímetros. Vale. Y aquí lo tenemos. Si le queremos dar más, pues le ponemos 1000 y 1000. Vale. Entonces ya hemos transformado nuestra cubierta en un suelo. Y ahora ya sí, guardamos y cerramos. Y ahora en nuestro archivo de arquitectura vamos a cargar otra vez el archivo de estructuras. Aceptamos, aceptamos. Y ahora sí que nos va a dejar copiarnos esta cubierta, transformada en un suelo. Colaborar, vínculo, opciones, suelos. Habíamos elegido hormigón de 160, lo ponemos en hormigón de 160. Aceptamos, copiamos y finalizamos. Perfecto. Y ahora ya, al ocultar nuestro vínculo, vemos que la cubierta no se nos ha actualizado en altura, es decir, no se nos han metido esos dos puntos que hemos creado y le hemos dado altura, pero sí que nos la ha supervisado. De tal forma que si yo en el archivo original, en el de estructuras, modifico, por ejemplo, el perímetro de esta cubierta, a mí sí que me va a avisar. Entonces esto, según en qué casos, puede ser útil. Vamos a demostrarlo. Yo ahora esto lo cierro, guardo, abro mi archivo de estructuras, cojo este suelo cubierta, edito el contorno y de este lado, por ejemplo, le doy hasta ahí. Guardo, cierro, voy a mi archivo de arquitectura y ya me dice que se necesita revisión de coordinación. Voy a colaborar, revisión de coordinación, seleccionar vínculo, este vínculo, y me dice los bocetos son diferentes entre el archivo de estructura y mi suelo. Entonces, si quiero, aquí ya le doy a copiar boceto a suelo de hormigón y ya se me actualizará mi suelo. Aplico, acepto y ya lo tengo. Y ahora, al ocultar mi vínculo, tengo el perímetro de mi cubierta enmascarada en suelo actualizada. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la supervisión de elementos de un modelo vinculado.
esto lo podemos usar cuando nos interese saber cuándo se modifica un elemento de un vínculo que, aunque no lo necesitemos para nuestro trabajo diario, por eso no lo queremos copiar y únicamente lo queremos supervisar, sí que nos puede interesar que Revit nos avise cuando se modifique su posición. Un ejemplo práctico de cuándo poder usar la supervisión de un elemento vinculado podría ser en un escenario en el que trabajáramos un proyecto como este, en el que una persona se encarga de las estructuras, que sería, por ejemplo, el BIM Manager, otra persona se encarga de la arquitectura y otra persona se encarga de las instalaciones MEP. Pero el modelador MEP es un poco novato y el BIM Manager quiere controlar que esa persona de instalaciones no mueva ningún nivel por error, porque como ya sabemos, eso puede llevar problemas bastante gordos. Entonces, lo primero que tendría que hacer esa persona, ese modelador de instalaciones, sería copiar, supervisar los niveles de estructuras, que son los que mandarían, pero aún así el BIM Manager podría vincularse ese modelo de instalaciones, supervisar sus niveles y así, en el supuesto caso de que por error modificara algún nivel, Revit le avisara. Entonces, para ello, nos ponemos en el archivo de estructuras, en un alzado sur. Aquí vamos a vincularnos el archivo de MEP y aceptamos. Muy bien. Ahora, para saber qué niveles son del vínculo, ponemos esto entramado y aquí los tenemos. Estos son los niveles del vínculo de instalaciones, los cuales tenemos que supervisar. Actualmente, como vemos, están bien. Entonces haríamos colaborar, copiar, supervisar, seleccionar vínculo, seleccionamos el vínculo, damos a supervisar y ahora tenemos que trabajar entre pares. Primero damos a nuestro nivel y el segundo clic el nivel que queremos supervisar. Ya está, ya lo tenemos. Ahora haríamos este con este con este y este con este. Y ya finalizo. Y ya los tendría supervisados. Entonces ahora ya guardo y cierro. Y ahora, en el supuesto caso de que el archivo de MEP cambiara un nivel, a mí me avisaría. Vamos a una vista de alzado. Y ahora este nivel 2 vamos a ponerle, por ejemplo, 3780. Vamos a imaginar que lo hemos movido un poco por error. Ahora ya guardamos, cerramos, vamos a nuestro archivo de estructuras y nos va a salir el aviso de que tenemos algún elemento que supervisar, que viene del archivo de MEP. Aceptamos. Daríamos a colaborar, revisión de coordinación, vínculo, seleccionamos el vínculo y nos dice nivel movido 20 milímetros. Aquí lo tenemos, el de MEP. Entonces esto tendríamos que rechazarlo y poner un comentario tipo: Pepín, ten cuidado, has movido un nivel por error. Aceptamos, aplicamos y aceptamos. Guardamos, cerramos y ahora Pepín, cuando abra su archivo de MEP en revisión de coordinación, seleccionar vínculo, me sale nivel movido, Pepín, ten cuidado, has movido el nivel. Y ahora lo que tendríamos que hacer para solucionar el movimiento de nivel que hemos hecho por error es mover nivel level 2. Aplicamos y aceptamos. Y ya hemos solucionado ese problema del desfase de nivel. Por otra parte, podríamos pensar que también puede ser útil supervisar rejillas de vínculos, pero he probado a monitorizarlo y Revit no me deja. Es decir, yo tengo aquí el archivo de MEP que no tengo rejillas. Me activo el archivo de estructuras, entramado, y ahí viene con las rejillas. Entonces yo, si intento supervisar estas rejillas, no me deja. ¿Veis? No me lo reconoce. Es bastante extraño, porque si intento copiarlas y supervisarlas, entonces ya sí que me deja hacerlo.
Cambio con supervisar, no. He buscado en foros y demás y parece ser que es un problema bastante recurrente. Y la verdad que no he visto que nadie haya podido dar una solución. Ni siquiera en el catálogo de ayuda de Autodesk, el cual tampoco dice que no se pueda supervisar rejillas. Entonces, no sé. Si vosotros habéis conseguido que os deje, pues ponedmelo en los comentarios del vídeo y estaré encantado de probar a ver si funciona vuestra solución. Y ahora vamos a comentar algunas cosas de la herramienta de copiar supervisar a tener en cuenta. Para empezar, en cuanto al rendimiento, tenemos que intentar utilizar la herramienta copiar supervisar lo justo y necesario para coordinar el trabajo de nuestros equipos. Si lo usamos en exceso, muchas veces con muchos elementos de distintos tipos, puede verse afectado el rendimiento del modelo y que nos vaya más lento de lo normal. Por otra parte, una vez que tengamos copiados supervisados algún elemento de un vínculo, si cambiamos el nombre del archivo en el que estamos trabajando o del archivo vinculado, del cual tenemos algunos elementos copiados supervisados, la relación de supervisión se romperá. Es decir, tener cuidado con el cambio de los nombres del archivo. Por otra parte, si en gestionar vínculos eliminamos el vínculo, perderemos todas las relaciones de supervisión que tuviéramos hechas hasta el momento con ese vínculo y tendríamos que volver a hacerlas. Lo mejor, si queremos aligerar el rendimiento del modelo y no necesitamos este vínculo de arquitectura, sería descargarlo, como hemos puesto aquí. Es decir, en este caso, en el de estructuras, pues lo descargaríamos. Si queremos detener la supervisión de algún elemento en concreto, ya sabemos, lo seleccionamos y le damos a detener supervisión.